Bueno, estamos con Leandro Pierbattisti, que es el asesor de Federación de Acopiadores, pero además ahora... Sí, ya no, pero una cosita, yo ya no estoy más en la federación hace unos meses. Bueno, muy poco. fue un ciclo, sí, hace muy poquito, Una fueron etapa. 6 años de gran crecimiento, fue mi primera experiencia profesional en Argentina, muy contento. Cuando me fui a Europa antes era más que nada un estudiante que me había recién recibido. Así que ahora ya desde principios de año estoy coordinando el primer congreso internacional que vamos a tener en Córdoba. Sí, un desafío muy grande, contentísimo, pero bueno, un gran desafío, una gran responsabilidad. Sos el director de contenidos de, sí, digamos, exacto. Y el ministerio me confió una responsabilidad muy grande, que todo, justamente como bien mencionás, toda la coordinación del programa, las temáticas, los disertantes y bueno, y con un trabajo y un equipo muy grande de la Bolsa de Ciudades de Córdoba y la verdad muy contento con este proyecto público-privado, porque sin el sector privado no lo vamos a poder hacer, pero un congreso meramente internacional, porque de 12 paneles, 8 son internacionales y la verdad que no va a ser un congreso en el cual vamos a debatir entre nosotros y sacarnos trapitos al sol, va a ser un debate, va a ser un congreso de Argentina hacia el mundo, del mundo hacia la Argentina. Argentina hacia el mundo mostrando cuán fuertes somos a nivel comercial, mostrando todo el sector comercial, vamos a decir, de puertos hacia afuera, tanto a la industria como a la exportación, y del mundo hacia la Argentina, bueno, mostrar, ya que decimos que es verdad, que volvimos al mundo. Eso te quería preguntar. Ver a qué mundo volvimos, que el mundo nos comente cómo es ahora y cómo era hace 10 años, porque... ¿Cómo es ahora? Y ahora es muchísimo digamos, más. De acuerdo a lo de hace 10 años. Bueno, pensá que cuando nosotros tuvimos el último récord histórico, que fue la campaña 11-12, que fue gracias a 11-12, fue gracias a los 4 millones de toneladas que no se pudieron exportar en la campaña 10-11, que fue el embargo ruso. Lamentablemente esas 4 millones de toneladas que no se pudieron exportar por siempre las restricciones cuantitativas de los ROEs, se terminó exportando un año después a $100 menos precio FOB, con lo cual perdieron todos, no solamente el Estado por los derechos de exportación, sino todo el sector privado. Pero en ese 11-12, Rusia tenía un 17% de partes del mercado, que ya era bastante, ya era cuarto exportador mundial de trigo. Y hoy, después de casi 10 años, fíjate que se convierte no solamente en el primer exportador mundial de trigo, desplaza totalmente a Estados Unidos, sino que en este primer semestre, de julio a diciembre, hemisferio norte, 1 de cada 3 toneladas que se compran a nivel mundial vienen de Rusia. Si a eso le sumas Polonia, le sumas Bulgaria y Rumania, que son países del Mar Negro de Europa, hoy lo que está sucediendo en el mundo es que hay una oferta disponible mayor, de calidad mayor, porque son países productores que aún tienen rindes bajos y rindes de primavera, con lo cual tienen índices y calidades de proteína muy elevadas. Con lo cual, si bien ha aumentado mucho el consumo en los últimos años, los compradores se han puesto más exigentes. ¿Por qué? Porque acá, mientras estamos con la discusión de si hacemos más proteína, me la pagan tanto o cuánto, Rusia está proponiéndole hoy al mercado un punto más de proteína sin ningún tipo de compensación económica. Es decir, Rusia te está diciendo que querés 12-13% de proteína, te lo doy. Sin prima, sin premium, es decir, es así nomás. Comercialmente, con lo cual, súper agresivo. Muy agresivo, y si a eso le sumás, que me parece que la noticia, la que tuvimos del miércoles pasado, que se juntaron el secretario de Estado de Agricultura americano con la ministra de Agricultura de Brasil, estuvo muy mal difundido, no solamente a nivel local. De eso te quería preguntar, ¿qué es lo que pasa allí? Bueno, lo que pasó claramente, en primer lugar, una gran confusión, porque se habla de que... Vamos a decir un poquito que estamos hablando... La primera confusión es que esas famosas 750.000 toneladas, en otro marco, en otro contexto, ya se ha liberado, pero en el caso que el mercado común del sur lo autoriza a todos los países miembros, es en el caso de cuando llega a haber alguna fatalidad de orden climático, que fue hace unos años el caso de Brasil. ¿Qué pasa? A través del mapa, cualquier organismo o institución puede llegar a ser, a nivel de la comisión, presentar un dossier, una especie de formulario en el cual, por fuerza mayor, cualquier país miembro, en este caso Brasil, puede acudir, en el caso del mercado común, a bajar ese arancel externo común, en el caso del trigo 10%, limitarlo o suprimirlo del todo. Y no solamente en el trigo, en otros productos también. Esto es otra cosa, que esto se discutió hace muchísimos años en el acuerdo, en lo que se llama la Organización Mundial de Comercio, que es el caso de negociar una cuota
vamos a decirlo, extra Mercosur, libre de arancel de 10%, pero que no tiene nada que ver con un incidente climático. Es decir, tener la posibilidad. Por eso, porque acá no ocurrió eso. Pero lo que hay que decir, sí, que eso es lo más grave, que no es una cuota organizada entre Trump y Bolsonaro, es una cuota que no se sabe aún cuáles son las modalidades, que no es menor, es decir, cómo son las licitaciones, en qué momento del año se va a embarcar, pero es extra Mercosur, es que no solamente Estados Unidos va a tener la posibilidad de exportar a Brasil libre de arancel, siempre limitado a las 750.000 toneladas, sino que puede ser Rusia, puede ser Polonia, puede ser Francia, a ver si entiendo, puede ser otros países. Siempre dentro de las 750.000 toneladas que se puedan meter otros países a exportar. Exacto, siempre dentro. Es decir, no más. Vos podés exportar todo lo que quieras a Brasil, pero con el arancel del 10% sobre el precio FOB. Pero acá se está hablando de una cuota, vamos a decir, libre de arancel una cuota de trigo de 750. ¿Qué pasa? Si es Estados Unidos, yo digo que es menos grave en el sentido que Estados Unidos hace muchísimos años que le exporta trigo a Brasil. Hay que mencionarlo que hasta el 91, que fue el momento de liberalización del mercado de trigo en Brasil, el principal originador de trigo en Brasil era Estados Unidos junto con Canadá. Tanto Estados Unidos como Canadá le daban letras de crédito al Estado brasileño por 40 años. Es decir, son orígenes muy agresivos que han trabajado siempre en Brasil. El año pasado, la campaña 17-18 brasileña, que va de agosto a julio, Estados Unidos y Canadá tuvieron el 8% del mercado de Brasil. O sea que 8, 10, estamos ahí. El tema está, y lo que me parece a mí más preocupante son dos cosas. Que eso le dé posibilidad a otros orígenes, ergo, sin mencionarlo, Rusia, que hoy por hoy Rusia sigue teniendo, por una cuestión de acuerdos fitosanitarios y demás, sigue teniendo ciertas limitaciones para ingresar a Brasil. Solamente Rusia puede ingresar en los molinos en los cuales se muele el trigo sobre los puertos. Es decir, hoy está prohibido el trigo ruso que pueda transitar internamente dentro del país. Entonces, lo que hay que tratar, me parece, un mensaje que yo hago localmente y sobre todo a las autoridades, que hay que realmente acotar esta cuota, 750.000 toneladas. La primera, tratar de que esto no solamente puede llegar a perjudicar a la Argentina. Pero nosotros, no, o sea, el Mercosur podría acotar, achicar o limitar, fijarla la cuota, discutirlo en el seno del Mercado Común del Sur y saber una segunda cuestión, que no es solo un problema de Argentina. Esto, si hay alguien perjudicado, son los productores uruguayos, paraguayos, argentinos y brasileños también. Porque quien dice una cuota arancelaria cero significa que el productor brasileño no va a tener tampoco esa, si se quiere, esa extraño, barrera, ¿no? El movimiento de Bolsonaro. Digo, ¿o qué? ¿Se quiso asegurar? Mira, no hay nada. ¿Por qué va en contra de sus productores? No, vos sabés que en la agroindustria o en general, en el comercio exterior, no hay una cuestión puramente de producto, insumo y una cuestión puramente matemática del comercio. El comercio, y sobre todo el trigo, que es un producto altamente geopolítico, estratégico, va más allá del trigo mismo. Y acá lo que sucede que es una moneda de cambio muy recurrente con el tema de Brasil, porque Brasil es un gran exportador de carne bovina y también de carne porcina y aviar, y lo que sucede acá es que estos son cuestiones de negocios, acá no somos... Porque va a haber un ida y vuelta. No hay, exacto, y no hay que... Creo que no nos tenemos que equivocar en la Argentina de, ¿cómo se dice?, de encarar el comercio de una manera un poquito, si se quiere, inocente. Y acá no somos inocentes. ¿Y qué pasa? Acá es claramente la gestión Trump lo que le dice a Bolsonaro. Todo bien, vos querés volver a ingresar la carne bovina en el país, no tengo ningún problema. Te mando trigo. Claro. Eso sucedió con Rusia, el primer embarque que hizo Rusia en el 2010, cuando una comitiva comercial muy grande, Lula en esa época lo fue a ver a Putin, y en ese momento, a los 2 meses, se hizo un barco, un handy de 30.000 toneladas que llegó al puerto de Santos con la presión la misma. Son negocios. Vos me querés comprar, vos querés que yo te siga comprando carne bovina, bueno, comprame trigo, por favor. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta dos cosas, que el mercado no solamente cambió en términos de calidad, de exigencias, de nuevos oferentes, sino que ha cambiado la geopolítica. La geopolítica de los mercados ha cambiado.
hemos tenido una guerra comercial entre China y Estados Unidos muy fuerte que aún no terminó. Sí, sigue, claro. Hay movimientos. Vos pensás una cosa muy, muy interesante, que no se ha mediatizado en la Argentina, pero es muy importante. Brasil es un gran exportador de carne aviar, obviamente. Y justamente uno de los principales clientes de la carne aviar de Brasil son los países árabes. Y son los países que forman la Liga Árabe. Y ahora no, pero cuando Bolsonaro ha sido candidato ha dejado un poco entrever esta cuestión de la mudanza de la embajada hacia Jerusalén. Y ahí hubo toda una gran discusión, un gran debate, hubo hasta ciertas, que no se sabe bien si estaba ligado a eso o no, pero hubo ciertos cierres de frigoríficos, no cierres, pero que frigoríficos no estaban autorizados para exportar a Arabia Saudita, Qatar y demás países del Golfo, muy importantes compradores de Brasil. ¿Por qué te digo todo esto? No tiene nada que ver con el trigo, pero una vez más es un ejemplo en el cual es todo tan... Para entender el movimiento de Brasil. Y la línea finita entre la política y el comercio hoy por hoy está muy, muy unida. Con lo cual hay que tener en cuenta todo ese contexto internacional. Quiero preguntarte algo con respecto al Mercosur, pero vamos a hacer una tanda chiquita y volvemos, ¿te parece? Bueno, nos vemos en un ratito entonces. Esto es Chakra TV. Chakra TV Noticias llegó a El 9 para brindarte toda la información acerca de la realidad de nuestro campo. Cada mañana, las innovaciones y tendencias en robótica, drones, tecnología satelital, big data, genética, entornos controlados y mucho más. Juntos descubriremos la importancia de conocer cómo llegan los alimentos a tu mesa, el avance de la agricultura inteligente y las nuevas formas de producción sustentable que mejoran la productividad y protegen el planeta. Las claves de la siembra, cosecha y almacenamiento de granos y también del manejo de la hacienda, mercados, agronegocios y reportes climáticos. Todo lo que tenés que saber sobre el principal sector exportador y generador de divisas del país está en Chakra TV. Está en el 9. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, con la conducción de Karina Rodríguez y la participación de un destacado equipo de especialistas. Para estar todo el día informado, seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Revista Chakra. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You rode, giving up the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to live without the quarters you gave. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos.
Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Para estar todo el día informado, seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Revista Chacra. Además, podés ver Chacra TV en vivo por www.chacratv.com. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You roll beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to live without the quarters you give. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Seguinos en Instagram, Revista Chacra. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Chacra TV, la señal de noticias del agro. Podés verla en vivo por chacratv.com. Las 24 horas brindando la última información del sector. Además, toda la actualidad del campo podés encontrarla siguiendo Revista Chacra en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Chacra TV Noticias llegó a El 9 para brindarte toda la información acerca de la realidad de nuestro campo. Cada mañana, las innovaciones y tendencias en robótica, drones, tecnología satelital, Big Data, genética, entornos controlados y mucho más. Juntos descubriremos la importancia de conocer cómo llegan los alimentos a tu mesa, el avance de la agricultura inteligente y las nuevas formas de producción sustentable que mejoran la productividad y protegen el planeta. Las claves de la siembra, cosecha y almacenamiento de granos y también del manejo de la hacienda, mercados, agronegocios y reportes climáticos. Todo lo que tenés que saber sobre el principal sector exportador y generador de divisas del país está en Chacra TV. Está en el 9. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, con la conducción de Karina Rodríguez y la participación de un destacado equipo de especialistas.
Chacra TV, la señal de noticias del agro, se encuentra también disponible por chacratv.com, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sextari. Desde 1920, Cirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Equipos de aireación para silos y celdas, silos secadores, secado estático de granos y semillas, transferencia neumática de granos. Cirigliano Sociedad Anónima. 100 años de industria argentina. Borges, 1051, Junín, Buenos Aires. El campo nos da demasiado. Se lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Bueno, seguimos hablando de trigo y yo te había preguntado por el Mercosur. De acuerdo a lo que me dijiste, que a este tratado, digamos, o a este negocio que están haciendo Trump y Bolsonaro, pero el peligro, decís que es un negocio, bueno, pero el peligro, decís, es que se extienda a trigo de otros orígenes. Sí. Yo digo, ¿para qué sirve el Mercosur entonces? Primera cuestión, no hay un peligro que se extienda, ya está extendido. Bueno. Si la cuota está instalada, insisto, no es una cuota que le otorga el Estado brasileño al Estado americano. Es una cuota que se le otorga a todos los países extra Mercosur. Cualquier país fuera del Mercosur puede, respecto a ese cupo de 750.000 toneladas, exportar arancel libre cero. E insisto que no se conoce primero las modalidades, no se sabe, por ejemplo, si es a través de licitación. A un molino brasileño le interesaría saber cómo es esa licitación, si es que esa licitación va a ser respecto a lo que se importó el año anterior o no, y no es menor eso por la cuota de mercado que se puede tener. Pero no quiero tampoco insistir tanto o hablar yo, porque me parece, hay muchos platos fuertes en este Congreso Internacional, Congreso Internacional que va a tener lugar en Córdoba el 5, 6 y 7 de junio, que en realidad el Congreso es el jueves 6 y viernes 7 de junio, el miércoles a la noche hay acreditación. Y uno de los paneles que va a estar Avitrigo, seguramente el presidente de Avitrigo para hablar de estos temas, va a estar el embajador de la República Argentina en Brasil, justamente, y este panel va a estar moderado por una persona que conoce mucho de relaciones internacionales, de hecho se ha formado en eso, que es el presidente del CIARASEC, que es Gustavo Idigoraz, a quien tengo gusto en saludarlo. Y ahí justamente se va a debatir, Mónica, lo que vos acabas de decir, ¿cómo es esto? Si al fin y al cabo liberamos una cuota y esto, entonces, ¿por qué no lo negociamos dentro del mercado común del sur? Y si no lo negociamos dentro del mercado común del sur y hacemos una especie de discusión bilateral, bueno, ¿cuál es el futuro del Mercosur? Claro. Es lo que te estás preguntando vos. Bueno, yo los invito para tener todas esas respuestas a que sean numerosos. Te quería decir acá. Perdóname, estoy buscando la cámara. Acá. Para tener todas esas respuestas respecto al Mercosur, el arancel, el futuro, el contexto actual, el futuro del Mercosur, cómo vamos a seguir justamente trabajando en ese gran mercado que ha sido creado en 91. Bueno, ahí me parece que es un panel muy importante que va a tener, insisto, este congreso, que de 12 paneles, 8 son internacionales. Así vamos a tener gente de África, vamos a tener gente de Europa, vamos a tener gente de Cuba, vamos a tener gente de Europa, de Francia, así que y demás. Ahí más o menos, digamos, de acuerdo a todas las ponencias,
se va a entender qué es lo que está pensando el argentino con respecto a esto último y a qué significa el Mercosur para nosotros ahora. Totalmente. En este caso puntual. En este caso puntual, es muy puntual. A eso se le suma un panel en el cual vamos a discutir realmente demanda, donde vamos a tener el originador, el responsable de una de las grandes empresas que tiene Brasil a nivel de trigo, junto con la Cámara de Industria Molinera de México, que México es el segundo país importador de todas las Américas, desde el norte hasta el sur, detrás de Brasil. Nosotros y vamos ahí a tener el tercer importador de todas las Américas, que es Cuba, que importa 800.000 toneladas de trigo y de harina todos los años. Y lo que es interesante es que... ¿Estamos vendiendo a Cuba? No, justamente. ¿Y a México? Y a México recién en el diciembre del 2017 empezamos a venderle. Y una de las cosas que Cuba está teniendo una transición muy importante a nivel económico. Cuba es un país de América Central, geopolíticamente hablando, muy, muy estratégico también. Vamos a poder desarrollar a nivel de relaciones comerciales con el país, querido país Cuba. Y lo que es interesante, vamos a aprender por qué compran trigo alemán y no argentino. Porque están comprando trigo alemán y no argentino. Entonces vamos a, yo no voy a responder. Lo vamos a comprender. Entonces, ¿Quién va a exponer sobre y eso? va a exponer el único comprador de Estado que quedó de todas las Américas, el único comprador público. Vos pensás que Brasil compraba, era el Estado el que compraba trigo hasta el año 91, con Perú tenía un mercado público, Perú, Ecuador, Argentina tenía su junta. Sí. Hoy todo eso revolucionado, no existe más. El único comprador que sigue siendo de Estado, como es el caso de Egipto, como es el caso de Argelia, como es el caso de Libia, Arabia Saudita, es Cuba, ¿no? Y entonces y en Cuba es complejo porque vamos a tener el licitador. Lo que queremos mostrar es cómo se trabaja, se comercializa con un comprador de Estado. El primer importador mundial de trigo ¿Va alguien de totalmente, Cuba? va a venir la directora de lo que se llama la empresa cubana de molinería, es decir, vamos a tener el representante de la industria, es decir, el que realmente muele el trigo, que quiere saber qué calidad tiene ese trigo, qué proteína, qué gluten, y lo muele. Y después vamos a tener por un lado a la directora comercial de lo que es la industria, y después vamos a tener un representante de lo que se llama Alimport. Y Alimport es justamente... ¿Qué día está? Y ese día es el jueves 6 de junio. Jueves 6 de junio. Vamos a tener una delegación cubana, comercial, muy importante, van a ver, y vamos a tener todos los representantes comerciales de lo que es la Embajada de Cuba en Argentina, así que, y más, ya te digo, vamos a tener una delegación de 4 o 5 personas que vienen de Cuba. El trigo argentino, digamos, con su nivel de proteínas, ¿cómo está en el mundo? El trigo argentino, su nivel de proteínas está bien. Este año hemos tenido un muy buen año comercial respecto a lo que es la calidad. De todas formas, lamentablemente, felizmente para los compradores internacionales, lamentablemente para los competidores, la oferta disponible exportable en los últimos 10 años se ha mejorado en términos de volumen y calidad, que ha acompañado el aumento del consumo. Todos los países del este, países bálticos, Lituania, Letonia, que no nos conocíamos antes, que forman parte de Europa, hoy ya se han lanzado a ese mercado. Rumania es un gran exportador de trigo de calidad, cuando hablo de calidad, trigos proteicos, Polonia, y Rusia y Ucrania, que hace ya bastante que lo conocemos. ¿Qué jugadores Entonces nosotros Europa tenemos buenas calidades, pero para eso el tema está que nosotros vamos avanzando así y los rusos han avanzado de una manera muy importante. Son muy agresivos. Son muy agresivos en términos de precios, sobre todo en el momento de la cosecha. Y calidad es lo que tiene encima, tiene un mercado segmentado. No llegan a tener una clasificación comercial como el caso de Canadá, pero los rusos, por ejemplo, base seca, los rusos segmentan 11,5, 12,5 y 13,5 de proteína. 13,5 de proteína. Estoy hablando de 12 base húmeda, es mucho. Y si a eso le agregás que ejecutás un barco ruso de 12,5 base seca de trigo y en vez de 12,5 recibís 13,5 como comprador. Y lo recibís así, tomá, te lo doy. Entonces estamos teniendo una competencia muy feroz. Sin una exigencia, sin una contrapartida. No, al contrario, tienen exigencias comerciales de contratos, pero están por encima de la exigencia. ¿Se entiende? Lo mismo, yo te pido 10 y te doy 10,5, 11. No es que te lo regalo, tienen un sistema, vamos a decir, llega la mercadería al puerto y lo embarcan. Lo que pasa es que lo que llega al puerto generalmente es de un nivel que no están, como se dice en la Argentina, rayeros.
no son para nada rayeros. Claro, no están Es decir, en el límite. El comprador está muy contento porque el comprador tranquilo. cuando fija un contrato, tanto de humedad como de proteína, quiere, por ejemplo, recibir... Por lo menos. Le encantaría Sí. recibir un poquitito. ¿Viste cómo es cuando vas a Apenita, sí. cuando uno iba a la fiambrería y decía 200 de queso y el fiambrero te daba 240? Acá Rusia te da, en vez de 200 de jamón, te da 250. Entonces, eso Ahí es está la agresividad. extremadamente competitivo y sobre todo diría entre junio y noviembre, que son los meses donde tienen necesidad realmente de salir, sacar la mercadería, y ya cuando viene el invierno, ya empiezan otras cuestiones logísticas, ya se ponen un poco más caros porque ya han exportado gran parte del volumen en esos meses, y ya para volver tienen que alejarse un poco más de los puertos. Pero si no, hoy es el principal competidor que tiene, te diría que tiene todo prácticamente. Sí, porque no es solamente con trigo, digo, son... Bueno, exacto. Bueno, Nosotros esto estamos hoy puramente hablando de trigo, pero podemos hablar de maíz y soja. Ay. Bueno, obviamente no en términos como puede ser en Argentina o Brasil, pero Ucrania sobre todo y Rusia también están produciendo Se cada vez más despertaron, soja. Y bueno, y maíz te diría Rusia también, pero hoy el gran competidor de maíz es Ucrania. Ahora, el gran tema también de ellos es que no pueden estoquearse demasiado, ¿no? Tienen la necesidad de sacar su mercadería, lo cual hace que, digamos, oferten o se muestren... Totalmente. El gran problema que tiene, que te diría que no se puede comparar Brasil, Argentina con Rusia o Ucrania, pero hay un punto que tenemos muy en común, que la mayoría de estos países compartimos que tenemos vamos a decir, un sector a nivel portuario, somos muy buenos, somos muy líderes. Rusia, sin ir más lejos, tiene instalaciones portuarias que tienen 10 años de existencia. Hay puertos en Rusia que tienen un nivel de turnover, un nivel de rotación de 40 veces. Es una cosa realmente impresionante. Eso a nivel de puerto funciona muy bien. Ahora el problema está que cuando te vas a nivel interior, empezás a ver el tema del transporte interior y lo que es la capacidad de almacenaje, ahí la cosa se complica. Y Rusia, por ejemplo, tiene casi el 40% del almacenaje estático, almacenaje cemento-chapa, que ya está vetusto, que no tiene, si se quiere, la autorización como para poder renovar. O sea que es un país que tiene un desafío muy importante respecto a atacarse a lo que es el almacenaje y a lo que es transporte interior. Pese a todo eso, es un país que el año pasado, exportó 41 millones de toneladas de trigo en un año, que fue una cosa realmente impresionante, jamás visto en historia. Y un corte de paradigma porque... ¿Tiene que ver con la tecnología de ellos? Tiene que ver con tres cosas. La primera, que han tenido suerte y a la vez también tienen un Estado que acompaña la suerte, porque el Estado ruso, algunos lo siguen considerando como ese Estado ex-soviético, lejos de eso. Hoy Rusia lo que está haciendo es que está teniendo un lobby muy fuerte a nivel comercial en todos los países para vender más. Luego lo que ha sucedido también, que el famoso embargo que aplicó Europa y Estados Unidos hacia Rusia, lo que ha hecho Rusia, que con ese embargo ha desarrollado todos los productos del mercado interior para realmente ser autosuficientes, y hoy Rusia está exportando cada vez menos carne, cada vez menos leche, cada vez menos quesos de Europa, porque los están produciendo localmente. Y la otra segunda cuestión muy importante es que la suerte que han tenido es que, no tan suerte tampoco, tuvieron una caída del petróleo en 2014, precios muy fuertes. Sí o sí. El petróleo y el gas sigue siendo más de la mitad de los recursos de divisas viene de ese sector, pero lo que está teniendo Rusia también es que, si bien sabe que no lo va a hacer de un día para el otro, ha apostado a nivel de inversión de manera salvaje en la agroindustria, y recién en el 2015-2016 Rusia, el sector agroindustrial, se convirtió por primera vez vende más divisas que las armas, sabiendo que Rusia es un gran exportador de armamentos. Entonces es muy importante la inversión que está teniendo y una política de subsidios. Rusia tiene planes quinquenales, y en el plan quinquenal, por ejemplo, estamos hablando de planes quinquenales justamente de alrededor de casi 70.000 millones de euros en toda una política quinquenal. Con lo cual, subsidios al agro, subsidios a los productores, subsidios a la maquinaria para poder producir cada vez más.
Y la suerte, como te digo, que han tenido, que eso sí es suerte, es que en los últimos años, hay que ver si tiene que ver ligado 100% al cambio climático, están teniendo inviernos cada vez menos rigurosos. Quien dice inviernos cada vez menos rigurosos no tienen tantos problemas en invierno para embarcar, Claro, con lo cual para no llegar, para hasta el llegar al porque puerto, ellos tienen, exactamente. claro, distancias. Y esos grados de más que han ganado también hace que las ventanas de siembra se hayan corrido y algunos, y el estrés que generalmente tienen ellos de calor, y qué sé yo, el hecho de haber corrido un poco la ventana de siembra, bueno, te la hago corta, han tenido mejores rendimientos a causa de inviernos menos rudos. Ellos pierden a veces pierden mucha superficie después en el invierno, lo llaman el winter kill, que es cuando, ¿qué pasa? Cuando hay fríos de 20, 30 grados bajo cero, pero sin cobertura nevosa suficiente. La mayor protección que tiene el trigo para el frío es la nieve. Una vez que vos tenés una cobertura de nieve importante, puede hacer menos 30, menos 40, que el trigo no tiene problema. Ahora, si viene todas esas heladas y no tenés una cobertura de nieve muy importante, ¿qué pasa? Desaparece el trigo. Entonces, cuando vos salís del invierno y llega la primavera, ahí notás el fracaso. Y ya está, porque una vez vos pensás que sembrás en septiembre, octubre, y estás ya constatando eso en abril, ya está, a lo sumo resembrás otra cosa. Estos últimos años, Rusia tuvo la suerte de no tener, por tener inviernos menos suavecitos. Sí. Entonces ha dado que tuvieron buenos inviernos, tuvieron aumento de rinde y encima tuvieron una depreciación de la moneda al rublo impresionante. ¿Por qué? Porque justamente con la caída del precio del petróleo, quien dice caída del precio del petróleo dice caída del precio del rublo, que es la moneda de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha producción y encima con una depreciación del rublo frente al dólar muy importante. Bueno, se les dio casi todo. Se les dio casi todo. Se les dio casi todo. Sí. ¿La Argentina cómo está con respecto al resto del mundo en tecnología? Mira, en tecnología y a nivel comercial, este año las campañas han sido un éxito, la del maíz ni hablar este año lo que va a ser, tenemos una ventana comercial, vamos a aprovecharla hasta julio que vienen los brasileños, yo creo que ahí hoy en día el origen maíz argentino es el más competitivo. En trigo en enero hemos exportado 2.700.000 toneladas, cosa que estamos cerca del récord del 2008 en enero, con lo cual muy bien todo. El tema está que lo que tiene Argentina también a principios de año es que nos ponemos muy agresivos, empezamos a exportar con un muy buen ritmo y eso se traslada a los precios también y hace que nos pongamos caros a nivel de origen también. Y esto hace que 2.700.000 en enero, pasamos a 1.4 en febrero y en marzo estamos a 600.000 toneladas al 23 de marzo, con lo cual la caída del saldo está cada vez más. Y en tecnología es un país, bueno, líder, es un país que el mundo lo mira a la Argentina, lo respeta mucho, bueno, un respeto de por sí, es un país bastante, ¿cómo decirlo?, violento en el sentido que Argentina de un día para el otro, si tiene señal de precios, cualquier producto te puede aumentar un 20%, un 30% el área. Claro. Es un delirio. En Europa cuando hay hay un aumento de área de un 4%, ya es una barbaridad. Bueno, igual a ellos no les da demasiado, o sea, no tienen posibilidades de... Es cierto, no hay demasiadas, no hay demasiados, si se quiere, sustitutos muy importantes para que esas áreas varíen, ¿no? Por eso. Pero cuando hay competencias entre el trigo candial y el trigo común, o entre la cebada cervecera con el trigo, pero esas variaciones que en función del contexto de mercado puede ser importante, una variación importante en Europa, incluido en Rusia, como Europa del Este, es 3, 4%. En la Argentina podemos aumentar el área de 10 y escuchás 10%, 15%, bueno, como pasó con la cebada. Entonces, eso pensá que en mercados chicos... que también nos dio un poco de trabajo el tema de la cebada porque, trigo, el argentino sabe muy bien hacerlo. Sí, yo creo que, bueno, una vez más, yo creo que la cebada es un gran producto, me parece también para, bueno, vos fíjate que se ha mantenido hasta ahora, vamos a ver este año. Lo que pasa es que una vez más, son productos que pueden llegar a convivir con el trigo. Argentina, si querés, en cebada cervecera puede llegar a tener el 25% del mercado mundial, que es un montón, el 25%. Es muchísimo. El tema es que una vez más, cuando decís cómo nos ven en el mundo, nos ven a la vez muy agresivos, pero
la limitación que nos ven, que es la cierta, es que sos muy agresivo el lunes, el miércoles no sé. Como que Entonces, no hay sos constancia. agresivo esta semana, la semana que viene No no se sé. sabe. Che, tenés trigo, tenés cebada, sí, de muy buena calidad y muy bueno. Y el comprador siempre se interesa más allá del día de hoy. Porque generalmente es una cosa muy importante son lo que estás compradores diciendo, que están detrás de una industria. Quien dice industria dice que hay que abastecer una industria. Vos pensás que puede estar quizá parada durante todo el año. Tiene que tener la tranquilidad de que el comprador, tiene que tener la tranquilidad de que esa mercadería va a estar todos los años. Entonces, nosotros nos cuesta mucho, te digo honestamente la realidad. Yo me acuerdo. No, por eso me parece importante. Yo trabajaba particularmente en ese momento con la cebada cervecera, fue en el año 2011, me acuerdo cuando Argentina abrió. Vos fíjate, yo creo que es una cosa bien que se ha hecho en los últimos años. Es esto de la apertura de mercados. La gestión actual lo está haciendo, está buenísimo. Y la gestión anterior abrió el mercado de cebada cervecera para China en el 2011, que fue un muy buen laburo ese. Se abrió el tema del maíz también. Pero ¿qué sucedió? En el año 2011, que hemos vendido cebada cervecera a China, los chinos estaban muy contentos. Yo recibí muchas delegaciones que me ponía un poco nervioso porque en vez de hablar de la cebada francesa, hablábamos de la cebada argentina. Yo, siendo argentino, me ponía un poco incómodo porque no estaba trabajando para Argentina en ese entonces. Ahora, ¿qué sucedió? Chinos contentísimos. El tema está que el 90% de lo que sembramos en ese momento era Scarlett, una variedad que se llama Scarlett, que ahora no existe más. Ahora, ¿qué sucedió? Nadie le explicó a los chinos que ahora esa variedad casi no existe y hay otras variedades que la pueden suplir, pero en ese mercado hay que conocer qué variedades. Entonces ahí es donde nosotros no somos fuertes. No somos fuertes en la continuidad. Y está muy bueno la apertura del mercado, pero no basta con la apertura. Hay que mantenerlo eso. ¿Y qué pasa? Tenés otros países, otros orígenes que están todo el tiempo. Y por ahí no tan maravillosos. Invierten, hacen seminarios y están todo el año y no solamente ahora. Porque el comprador siempre te pregunta, che, Leandro, buenísimo el trigo que me estás ofreciendo ahora, está buenísimo. Che, ¿y el año que viene qué onda? Y dentro de 2 años. ¿Que hay que buscarlos a los productores? Vos pensá que estamos trabajando con países como India, como China. India en el 2030 va a ser el país con mayor población del mundo. Bueno, ahora vos fijate, trabajar con un país que tiene mayor población, que va a tener la mayor población del mundo. Estamos hablando con países que tienen un nivel de planificación que la propia densidad demográfica exige. Con lo cual tenemos que trabajar identificando y mostrando los mercados que tenemos a nivel internacional, viendo cuáles son sus exigencias y sabiendo que para poder alimentar esos mercados tenemos que tener constancia. Bueno. Y eso es de toda la cadena, no es solamente del producto. Va a ser un gusto estar en ese congreso, Sí, va a ser un gusto. Con mucho gusto, Mónica. Bueno. Y gracias por la invitación. No, gracias a vos por toda la información que aportás. Bueno, nos vamos a una tanda, me están diciendo, con razón. Bueno, una tandita más. Ya volvemos. Seguinos en Twitter como @Revista Chacra y seguí las noticias del canal usando #ChacraTV. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You rode beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the quarters you gave. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos.
Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Para estar todo el día informado, seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Revista Chacra. Además, podés ver Chacra TV en vivo por www.chacratv.com. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí, con vos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. También podés ver el canal en vivo por www.chacratv.com. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Desde 1920, Cirigliano de Junín, Ingeniería en Ventilación. Equipos de aireación para silos y celdas, silos secadores, secado estático de granos y semillas, transferencia neumática de granos. Cirigliano Sociedad Anónima. 100 años de industria argentina. Borges, 1051, Junín, Buenos Aires. El campo nos da demasiado. Se lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Seguinos en Facebook como Revista Chacra. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You rode beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the quarters you gave. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo.
Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí, con vos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Esto es Chakra TV. Bueno, les cuento que así charlando ¿no? con él, un ingeniero agrónomo que es consultor internacional ahora, ¿no es así? Ahora soy consultor. Consultor fui antes también, siempre, bueno, pero ahora no tuve estás, digamos, tenés tu propia consultora. consultora, mis trabajos afuera y bueno, y ahora también esta gran responsabilidad. Enorme, me parece. El primer congreso. Sí, mirá, a mí me sedujo mucho la idea, porque la primera cuestión que yo dije, que tenía que ser no un congreso más, sobre todo que no tenía que ser un congreso que entre competencia con congresos que ya existen en la Argentina, que son muy exitosos. La idea era tener un congreso que no se superponga y encima con congresos que permita también después tener tela para cortar para los demás congresos, porque la idea de este congreso es toda la información que se recabe y todo lo que logremos, brindar eso para los demás congresos que son más que nada locales. Este es un congreso realmente internacional en el cual le mostramos al mundo nuestra oferta comercial y el mundo nos muestra lo que nos pide, porque lo que queremos lograr, lo más interesante, lo que queremos lograr con el tema la calidad, no quiero que la industria y la exportación en la Argentina le diga a los productores argentinos qué es la calidad. ¿Por qué? Porque siempre dice, vos me decís eso porque en realidad querés que en realidad pagar tanto. No, acá vamos a tener los compradores internacionales que dicen, independientemente del precio o en función de tal precio, quiero esto, esto y esto. Y no va a haber una cuestión. Que es más fácil eso. Vas a tener compradores que te dicen, mira, yo debajo de esto no puedo ir. Y si vos no querés ofrecer esto, lo compra en otro lugar. Entonces, tener una idea realmente de la competencia, pero que no esté contaminado de nuestras discusiones, de nuestras cadenas y nuestros sectores. Sí, sino que es como un trabajo inútil, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pide el mundo? Y es el mundo el que nos va a comunicar eso. Esa es la idea realmente del congreso. En una de estas mesas estuve con la gente de comercio exterior de Australia y dicen que ellos directamente hacen eso. Van al mundo, le preguntan qué necesita y vuelven con eso. No hacen lo que les gusta a ellos. Por supuesto, hacen el cultivo que pueden hacer. Australia está teniendo un debate, me parece que en todo nosotros nos parecemos mucho a Australia y Australia está muy por encima intelectualmente hacia dónde está dirigiéndose. Porque Australia lo que se está dando cuenta, que es un grave error que ha hecho, que yo me permito decirlo, que ha hecho Australia, no lo ha hecho Canadá, es que cuando se disolvió la Junta Nacional de Granos en Australia, como fue el caso de Canadá, Australia fue previo, porque Australia fue en el 2008 y Canadá fue en el 2011, se disolvió todo. Es decir, todas las estructuras que tenía Australia de promoción y de coordinación, de investigación y demás, todo estuvo unido. Con lo cual hoy Australia
tiene todos esos organismos que son muy buenos, Creo que los que vos mencionás inactivos. también. No están inactivos, están descoordinados. Es decir, antes había un organismo que se ocupaba de hacer una especie de coordinación de todo eso. ¿Y qué se está dando cuenta Australia ahora? Que Australia tiene todo para salir al mundo, pero necesita una estructura como tiene Estados Unidos, como tiene Francia, como tiene Rusia, como tiene Kazajistán, que son estructuras de promoción de exportación. Totalmente. ¿Qué hacen? Esas estructuras de promoción de exportación no están para enseñarle a las grandes empresas cómo vender los productos, porque los traders que tienen más de 100 años de experiencia en el sector no le vas a enseñar a ellos Obviamente. a cómo vender. ¿Qué es lo que vas a hacer? Los vas a acompañar. Claro. Entonces, eso Australia ahora, que recién lo mencioné, está trabajando mucho en esa cuestión, en la cuestión de decir, che, ¿por qué no podemos empezar a tener una estructura que pueda armar eso? Bueno. Y nosotros tenemos que también tener ese debate, pero me Va a parece ser que re estamos... interesante, re interesante. Me va a encantar estar allá, me va a encantar poder entrevistar y poder escuchar todo esto que vos comentás, porque la verdad es que la Argentina tiene mucho por hacer, necesita tener posibilidades, o sea, saber el valor de lo que va a vender, porque ya tuvimos la experiencia. Totalmente. En cuanto pudo, Argentina amplió el área y es capaz de hacer tecnológicamente el trigo de excelente calidad. Totalmente. Por eso digo, pero esta reunión de este congreso me parece que Yo quiero, es la verdad, digno. honestamente, no porque sea el miembro organizador, sostenido con toda la cadena comercial argentina, pero la verdad que quería felicitar a las autoridades de Córdoba, y lo digo realmente no por una cuestión de que tenga que quedar bien o no, porque no me conocés, no es eso, pero realmente una provincia con mucha innovación. Yo realmente estoy muy feliz activa, de sí. trabajar con ellos, muy activa, y sobre todo con una idea que también me gustó del ministro Buzo, que me parece que la idea era muy importante y la estoy entendiendo cada vez más ahora, que la idea de este congreso también es que lleguemos algún día a tener un país federal, y la idea es que este congreso se no pueda está en Buenos repetir Aires. cada 2 años, y que ahora fue por una cuestión de azares y de innovación Córdoba. que cayó en Córdoba, y hubo voluntad también, pero la idea es que dentro de 2 años se vayan repitiendo en otras provincias, y que de estos congresos internacionales que vayan fluctuando, donde la idea de esto no es el trigo de Córdoba, esto es el trigo argentino, no es el trigo de una provincia. Entonces, tener un proyecto federal, un congreso en el cual pueda rotarse cada 2 años, y sobre todo que sea el puntapié inicial para tener políticas a largo plazo en el sector trigo. Y el objetivo del congreso, Mónica, es ese, que podamos tener políticas a largo plazo y federales. Las necesitamos. Bueno, repitamos entonces y ya nos despedimos. Y sí. Trigar 5, 6 y 7 de junio, 5 es la acreditación por la noche, y jueves y viernes 6 y 7 de junio es Córdoba, el capital. Córdoba, exacto, es el Bueno, congreso. Nos vamos a ver, con todo gusto Bueno, para estar y bueno, escuchar gracias todas estas por- ponencias. gracias por tu invitación. Gracias por la No, por intensidad, favor. la pasión que pones Gracias, en gracias. todo. Bueno, nos vamos dejando a este intenso y apasionado Leandro Pierre Battisti, consultor internacional. Hasta la próxima.